Bueno, pues nuestro retiro es sobre la voluntad de Dios, la divina voluntad. Más adelante el Padre José Luis nos dará un tema sobre algo muy importante, la diferencia entre el hacer la voluntad de Dios y el vivir en ella. Es una diferencia que humanamente no la podemos imaginar, a menos de que el Señor voluntariamente haya querido hacer comprender eso. Este vivir en la divina voluntad, pues es lo que Jesús nos ha comunicado a través de una mística italiana, sierva de Dios, Luisa Picarreta. Quisiera hablar un poquitito de ella antes de introducirnos un poco más. Luisa, pues, una mujer italiana que nace en 1865, empieza a escuchar a Jesús desde los 9 años. A los 13 tiene su primera visión de Jesús y esa primera visión lo ve pues en su pasión. Ella está en su casa y escucha un alboroto afuera, está en un segundo piso y sale y ve una muchedumbre encolerizada, arrabiada, y llevan a un hombre y ese hombre reconoce Luisa que es Jesús. Jesús levanta su mirada hacia ella y le dice: alma, ayúdame. Entonces ella, pues teniendo 13 años, se espanta de aquello y se mete a su casa. Pero le duele tanto el corazón lo que vio y además le duele no haber hecho nada por Jesús más que correr. Y vuelve a salir y ya no encuentra nada. Pero a partir de allí el Señor empieza a manifestársele más seguido. Lo que pasa en los primeros años es que ella empieza a caer en un estado que su familia no entiende, porque de repente su cuerpo queda rígido. Y así puede pasar horas e incluso días, rígido incluso sin signos vitales. La familia pues se espanta, aquello parece ser muerte, pero pues resulta que no se muere. Entonces la llevan con médicos aquí, allá, y pues, ¿quién sabe qué tenga? Cuando está normal, es totalmente normal. Y el único modo como ella regresa de ese estado es cuando el sacerdote le hace la señal de la cruz, el sacerdote del pueblo. Entonces, pues la gente asume, pues el Padre es muy santo y la cura cada vez que le hace la señal de la cruz. Ella no decía para nada qué era lo que pasaba. Ella no decía que el Señor tomaba su alma, su espíritu, y la llevaba con Él. Algunas veces al cielo, algunas veces al purgatorio, incluso a otros lugares de la tierra, espiritualmente ayudar por medio de la oración o la reparación. La lleva a su pasión de Jesús, a sufrir junto con Él. Ese sacerdote lo cambian y llega otro. Y ese otro se da cuenta de que lo que pasa con esta mujer, esta jovencita, es algo sobrenatural, no tiene explicación natural. Entonces él le pide por obediencia que hable, que diga de dónde, por qué sucede eso. Y pues entonces ella empieza a contar pues que ve a Jesús y que Jesús toma su alma y que la lleva. Ella hace esto solo bajo la presión de la obediencia. Ella tenía un horror de que la gente supiera que ella veía a Jesús. Ella decía: yo la más mala, y si alguien sabe que veo a Jesús, qué vergüenza. Este estado de Luisa empieza a suceder después todos los días. Más o menos a la 1 de la mañana llega Jesús y lleva su alma. Y después, por orden del arzobispo y con el permiso de la Santa Sede en aquel entonces,
se empieza a celebrar la misa todos los días en su cuarto, cosa impensable en su tiempo y aún hoy difícil, que se celebre la misa para una persona en su habitación, porque ella estaba en cama, no por enfermedad, sino por ese estado en el que el Señor la hacía entrar y por la participación continua en los padecimientos de Jesús. Entonces, después otro confesor le pide que escriba todo lo que pasaba entre Jesús y ella. Primero, que haga una memoria de todo su pasado y lo escriba. Y después que escriba día a día lo que pasa entre Jesús y ella. Luisa le suplicó al Señor 1 y 1000 veces que no permitiera ese suplicio. Ahora pasa que alguien dice tener un mensaje y al instante ya está en las redes sociales y se comparte por aquí y por allá. Sabemos que uno de los signos de un verdadero misticismo es el deseo de ocultamiento y la plena conciencia de la nulidad personal sin Dios. Entonces, Luisa le suplica al Señor que no sea necesario escribir. Es un suplicio demasiado grande interiormente para ella. Sin embargo, le imponen por obediencia que debe escribir. Y entonces ella empieza a escribir sus memorias desde su infancia, y allí aparece cómo el Señor la va guiando de un modo muy, muy particular, y cómo la va purificando en su interior y también en su exterior. Incluso aparece que le da la gracia del matrimonio místico, cosa que a grandes santos se las da después de un largo proceso, casi al final de su vida. A Luisa se lo da más o menos a los 23 años. El matrimonio místico en el cielo y después lo confirma en la tierra. El Señor le da la participación de los estigmas, pero ella le suplica que no se vean. Y Jesús accede a esto y no se veía. Sin embargo, cuando hicieron los juramentos para su causa de beatificación, quienes la conocían decían que si su mano se ponía a la luz del sol se veía el hueco. Bueno, sin embargo, al Señor no le importaba tanto la parte externa con ella. Había demasiado para su interior como para hacer cosas externamente llamativas. Ella llega a escribir 36 volúmenes. En ese tiempo en que ella escribía, conoció a un santo sacerdote llamado Aníbal María di Francia. Este sacerdote, fundador de 2 congregaciones, cercano al Papa de su tiempo, San Pío X, el obispo de ella le cuenta pues que tiene este caso curioso, extraño en su diócesis, y este sacerdote era conocido por su gran discernimiento y su mucha experiencia en la dirección de almas místicas. Él era director espiritual de la vidente de la Salet, de las apariciones de la Salet, además de fundador de esas 2 congregaciones. Entonces el padre va a verla y queda asombrado de la profundidad de la relación entre nuestro Señor y esta alma tan pequeña, tan sencilla. Surge una estrecha relación entre ella y él se convierte también en su confesor, creo que aproximadamente por 18 años, 17, 18 años, están en comunicación, y entonces el arzobispo le da plena autoridad sobre ella. Es santo, fue canonizado en 2004 por el Papa Juan Pablo II y sus últimos años los dedicó completamente a dar a conocer la divina voluntad. Específicamente, uno de los libros más conocidos de Luisa se lo debemos a San Aníbal. Es el libro de las 24 horas de la Pasión de Jesús. Hay gente que solo conoce este libro de Luisa y es un libro muy importante, sin embargo hay mucho más. Este libro, bueno, al ratito tendremos una plática específica sobre ese libro, pero se lo debemos a este hombre,
que le dijo: quiero que escriba el modo como usted medita y participa de la pasión de nuestro Señor. Entonces ella lo escribe y él lo publica, y lo publica bajo su nombre, aunque en la introducción dice: debo decir que este libro no lo escribí yo, sino que lo obtuve después de mucho insistir de un alma muy favorecida de Dios. Y bueno, este San Aníbal además era censor eclesiástico de 3 diócesis. Entonces él se dio a la labor de revisar todos los escritos de esta mujer, de Luisa. Ella pensaba que esos escritos eran solamente su diario. Jamás se imaginó que serían publicados. A quien se le ocurrió publicarlos fue precisamente a San Aníbal María di Francia. Ella nuevamente le suplica al Señor que al Padre se le pase aquella ocurrencia, pero Jesús le dice pues que no es ocurrencia del Padre, sino que precisamente Él lo quiere, y Él se lo inspiró al Padre. San Aníbal, conociendo el dolor que a ella le causaba escribir, sobre todo cosas muy íntimas con nuestro Señor, se da cuenta de que ella era propensa a omitir muchas cosas, de hecho las más interesantes, por así decir, por vergüenza. Entonces San Aníbal, valorando bien la profundidad de lo que Jesús le manifiesta, le pone esta obediencia: si usted omite una palabra de lo que Jesús le dice, eso es pecado mortal para usted. Entonces para ella fue algo tremendo esto, pero pues desde luego ella lo que menos quería era ofender al Señor, entonces se adentró en no omitir ni una palabra. San Aníbal, les digo, se puso a revisar todos los volúmenes, porque él la conoció cuando ya llevaba varios escritos. Fueron 36 volúmenes. San Aníbal se pone a revisar y como censor eclesiástico da su nihil obstat, nada en contra. Y del arzobispo, con quien tenía plena confianza, obtiene el imprimatur. Así que estos volúmenes del Libro de Cielo, al menos los que alcanzó a leer San Aníbal, que fue del 1 al 19, tienen el nihil obstat de un santo y el imprimatur del arzobispo. Creo que en su tiempo sería Carmelo Casati, creo, no recuerdo bien. Bueno, San Aníbal pues dedicó sus últimos años a dar a conocer este vivir en la divina voluntad. Más adelante veremos escritos personales de él, de lo que él comprendió de la divina voluntad, de esta doctrina. Ayer hablábamos un poco de manifestaciones de la voluntad de Dios, y el Padre Jesús en misa nos decía muy acertadamente que la primera manifestación ad extra de la voluntad de Dios es la creación. Y efectivamente Jesús habla de esto muchísimo, como la primera obra ad extra de Dios. El primer fiat, hágase la luz. Así comienza Dios la creación y así la cumple, con solo su palabra y su voluntad que se expresa en su palabra creante. Y en eso está todo el poder, la sabiduría y el amor necesarios para la creación del universo y del hombre, obra maestra de Dios. Y como bien nos decía, pues la voluntad de Dios se ha seguido manifestando en los patriarcas, en los profetas, obviamente en Moisés, y llega a su plenitud con la encarnación, como perfectamente nos ha dicho. Jesús es la única palabra eterna del Padre, y habiéndose encarnado, como bien decía San Juan de la Cruz, Dios no tiene nada más que decir, porque en esta palabra lo ha dicho todo. El Catecismo de la Iglesia nos dice en el número 66, la economía cristiana, es decir, estos bienes que Dios da al hombre, como alianza nueva y definitiva, no cesará, y no hay que esperar ya ninguna revelación pública antes de la gloriosa manifestación de nuestro Señor Jesucristo.
Aunque cita del catecismo, también es de la Constitución dogmática Dei Verbum. Sin embargo, continúa el catecismo, aunque la revelación esté acabada, no está completamente explicitada. Corresponderá a la fe cristiana comprender gradualmente todo su contenido en el transcurso de los siglos. Sabemos, la revelación no son solo un conjunto de verdades, sino que es una persona. La revelación de Dios es Jesús. Jesús, persona divina, hecho hombre, con sus dos naturalezas. Pues esa revelación que está acabada, porque habiéndose encarnado ya no hay nada más que encarnar, sin embargo es insondable en los misterios que contiene. No hay nada que añadir a la persona de Jesús. Él es todo, como Dios y como hombre. Pero sí hay mucho que añadir a nuestra comprensión de la persona de Jesús. Porque es una persona divina inagotable, que incluso la eternidad no bastaría para terminar de comprender el misterio tan solo de la encarnación. Ya no digamos el misterio de la Trinidad. Entonces, San Pablo algún día nos dice esto. En la carta a los Efesios 2, del 4 al 7. Dios, rico en misericordia, por el grande amor con que nos amó, estando muertos a causa de nuestros delitos, nos vivificó juntamente con Cristo. Por gracia habéis sido salvados, y con Él nos resucitó y nos hizo sentar en los cielos en Cristo, a fin de mostrar en los siglos venideros la sobreabundante riqueza de su gracia, por su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. En Cristo, pues, está toda la riqueza divina. Pero es curioso cómo San Pablo nos dice que esa riqueza que está en la persona de Cristo se irá manifestando poco a poco en los siglos venideros. Como dice ahí, a fin de mostrar en los siglos venideros la sobreabundante riqueza de su gracia por su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. O sea, esa riqueza inagotable está toda en Jesús. Lo único que nos queda es abismarnos en la persona de Jesús para ir comprendiendo cada vez más ese tesoro inagotable, del cual siempre hay algo más que descubrir. Como decía el Señor, que todo escriba instruido en la ley es como aquel padre que saca de su tesoro cosas nuevas, cosas antiguas. Bueno, pues el tesoro es Jesús, pero poco a poco nos permite ir comprendiendo. Decía el anterior número del Catecismo que no habrá ninguna otra revelación pública. La revelación pública contiene todo lo que se necesita para alcanzar la salvación y no le falta nada. Sin embargo, para adentrarnos en una mayor y mejor vivencia, el Señor puede dar ayudas y gracias particulares por medio de la revelación privada, que no tienen por intención añadir al depósito de la fe, sino explicarlo. Es curioso cómo en el Evangelio, ustedes saben que Jesús hablaba en parábolas. Le gustaba hablar así. Y hay un pasajito que dice, a ellos les hablaba solo en parábolas, pero en privado les explicaba todo.
Pues pareciera que a lo largo de la historia de la Iglesia, el Señor le gusta hacer eso. En general, darnos contenidos, pero no siempre explicarlos más que en modo privado. Hay revelaciones privadas que han hecho demasiado bien a la Iglesia. Una de las más conocidas, pues, es el Sagrado Corazón de Jesús, dado a Santa Margarita María Alacoque en los años 1600 y algo. ¿Esta revelación añade algo al depósito de la fe? No. Sabemos que Jesús tenía un corazón. Simplemente por medio de la revelación privada a Santa Margarita nos abre el abismo de comprender lo que contiene ese corazón. El amor inagotable para poder nosotros confiar más en él. Luego, una revelación privada reciente, pues es Santa Faustina Kowalska con la Divina Misericordia. ¿Acaso la Divina Misericordia añade algo al depósito? No, pero nos hace comprender cuánta riqueza hay en la misericordia de Dios. Y quienes llegan a leer su diario, pues se dan cuenta de que allá hay demasiado, mucho más que solo rezar la coronilla de la Divina Misericordia. Profundidades tremendas de bondad y de amor de Dios a sus criaturas. Bueno, pues habiendo dado este preludio, ¿qué es lo que hay en esta revelación privada que hace nuestro Señor por medio de la sierva de Dios, Luisa Picarreta? ¿Qué hay de nuevo? No hay verdades que se añadan al depósito de la fe, pero sí hay explicaciones que por medios humanos no se habrían podido alcanzar. Cuando Luisa estaba escribiendo el volumen 11 de los 36, fue un volumen que tardó muchos años en escribir. Allí, hasta antes de allí, ella pensaba, y al igual sus confesores, que la misión personal que el Señor tenía para esta alma era el de ser un alma víctima. ¿Qué entendemos por un alma víctima? Almas que con mucha generosidad aceptan la propuesta que el Señor les hace de unirse de un modo muy íntimo a la pasión del Señor. Como decía San Pablo, completo en mi carne lo que falta a la pasión del Señor. ¿Y qué le falta a la pasión del Señor? De su parte nada. Lo que hace falta es nuestra vivencia de ella. Porque es un cuerpo místico en el cual los miembros deben alcanzar, como dice acá San Pablo, en la carta a los Efesios 4:12, construyan el cuerpo de Cristo hasta que todos lleguemos a estar unidos en la fe y en el conocimiento del Hijo de Dios, y lleguemos a ser hombres perfectos, que alcancemos en todas sus dimensiones la plenitud de Cristo. O sea, en el deseo divino está que los miembros del cuerpo alcancen en lo posible, en todas sus dimensiones, la plenitud de la cabeza. Por nuestra limitación, no tanto por nuestra limitación, sino simplemente por nuestra voluntad humana rebelde, ese crecimiento de nosotros como miembros se ve limitado. Y bueno, pues aquellos miembros que alcanzan en mayor plenitud ese crecimiento son lo que veneramos como los santos. Bueno, pues algunas almas en particular aceptan esa propuesta divina de crecer y asemejarse lo más posible en la pasión del Señor. Y bueno, pues uno de los ejemplos más conocidos y recientes es el Padre Pío, tan conocido con sus estigmas, San Francisco de Asís, Santa Catalina de Siena. Bueno, pues en el caso de Luisa, parecía que por allí iba su camino, ser un alma víctima que participa continuamente de los padecimientos del Señor.
En esos volúmenes del 1 al 10, de por sí, ya hay muchísima riqueza, muchísima profundidad. El Señor le habla de participarle no solo sus sufrimientos físicos, sino sus sufrimientos interiores, lo que Jesús sufría en su alma. Por si esto fuera poco, pues, a partir del volumen 11, Jesús empieza a sorprender con algo novedoso. Para ella no solo intenta hacerla un alma víctima más, sino que por medio de ella desea explicar qué es ese hacer la voluntad de Dios como se hace en el cielo. Jesús le explica a Luisa que la única oración que él quiso dejar a la iglesia para que fuera rezada es ese, el Padre Nuestro. Cuando quieran orar, digan Padre Nuestro, y desarrolla el Padre Nuestro, cuya versión más completa está en el Evangelio de San Mateo. Y allí dice: hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Cuando nosotros en español lo escuchamos, solemos interpretar solamente: hagas tu voluntad pues en la tierra como se hace en el cielo y en todo lugar, o sea, que se haga en todas partes. Sin embargo, si nos ayudamos de las demás traducciones del Padre Nuestro, en italiano, en inglés, en latín, vemos que no se trata solo de que la voluntad de Dios se haga en todas partes, sino que se enfoca en el modo. En italiano, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra. Como en el cielo, así en la tierra. En latín, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Nuevamente, como en el cielo, así en la tierra. Incluso en inglés, thy will be done on earth as it is in heaven. Al modo como es en el cielo. No digo que esté mal traducido al español, no, pero nos da margen para entenderlo solo como que se haga la voluntad de Dios en el cielo, en la tierra y en todo lugar. Y desde luego que eso queremos. Pero podemos olvidar el aspecto del modo, como en el cielo, así en la tierra. Es tan así que normalmente no nos detenemos a pensar cómo se hace la voluntad de Dios en el cielo. Nos quedamos solo en el aspecto de, pues resignémonos a la voluntad de Dios para que se haga en todas partes, en nuestra vida y en todos. Sin embargo, es el modo particular, como en el cielo, así en la tierra. Hay un numeral del catecismo. Ustedes saben que el catecismo tiene un apartado para explicar el Padre Nuestro. No me permitió abrirlo. Pero en el apartado que explica las peticiones del Padre Nuestro, hay una cita de un padre de la Iglesia donde dice, es San Agustín, y dice esto: las palabras, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo, podrían cambiarse sin alterar la verdad por estas otras. Hágase tu voluntad en la Iglesia como en nuestro Señor Jesucristo. Palabras poquito más o poquito menos es lo que dijo San Agustín. En la Iglesia como en nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo hacía Jesús la voluntad del Padre? ¿Acaso Jesús solo se sometía a la voluntad divina? Sabemos que se sometía, desde luego, pero ¿acaso era solo ese el modo como Él cumplía la voluntad del Padre? Sabemos, y esto por el catecismo, que Jesús, siendo persona divina, tiene dos naturalezas, la humana y la divina.
Y de acuerdo a cada una de sus naturalezas, tiene dos voluntades. No sé si recuerdan esto, en el catecismo tiene dos voluntades, humana y divina. Así que en cada acto de Jesús están obrando las dos voluntades. Jesús no es solo un hombre que obedece a la voluntad de Dios. Jesús es un hombre Dios que como hombre obedece y como Dios obra junto con la voluntad del Padre. Al ratito el Padre José Luis nos explicará un poco más esto. Entonces, en estos volúmenes, sobre todo del 11 en delante, el Señor se abisma en explicar cómo era ese grado de fusión, de compenetración de su voluntad humana con la voluntad divina. Quisiera leer un trocito del Papa Benedicto. El Papa Benedicto conoció de los escritos de Luisa Picarreta siendo cardenal, porque en su tiempo, pues él, siendo prefecto para la doctrina de la fe, es cuando se beatifica y también cuando se canoniza a San Aníbal. Y pues San Aníbal, como les digo, dedicó sus últimos años completamente a dar a conocer esta obra que Jesús le da a esta sierva de Dios, Luisa Picarreta. Entonces, en los escritos del Papa Benedicto encontramos ciertas cosas que es el mismo lenguaje que usa Jesús con Luisa Picarreta. Está en el libro Jesús de Nazaret y dice esto: la voluntad del Hijo es una sola cosa con la voluntad del Padre. O sea, como persona divina, tiene una misma voluntad con el Padre. Este es un motivo recurrente en los evangelios. El Evangelio de Juan pone de relieve con especial énfasis que Jesús concuerda totalmente con la voluntad del Padre. Este proceso, para llegar al consentimiento, se presenta de modo dramático en el Monte de los Olivos, cuando Jesús toma la voluntad humana y la introduce en su voluntad filial. Sí habla de la voluntad suya propia de hombre, pero sobre todo de la voluntad de la humanidad, de la cual Él es el primogénito y la cabeza. Y de esta manera la incluye, la voluntad humana, dentro de la unidad de voluntad con el Padre. Aquí es donde habría que situar la tercera petición del Padre Nuestro. En ella pedimos que se cumpla en nosotros el drama del Monte de los Olivos, la lucha interna de toda la vida y la obra de Jesús. Pedimos que, unidos a Él, el Hijo, consintamos con la voluntad del Padre y seamos así hijos también nosotros en la unidad de voluntad, que se hace unidad de conocimiento. Pero ¿qué entendemos por voluntad? Solemos quedarnos en el aspecto de voluntades, lo que una persona quiere. Sin embargo, San Agustín en su libro Confesiones ya había dicho esto: la voluntad y el poder de Dios son el mismo Dios. O sea, Dios no es que tenga voluntad, Dios es voluntad. Y esa única voluntad vive y obra por igual en las tres divinas personas. También dice San Agustín, la voluntad de Dios pertenece a su misma sustancia. Así que, ¿qué podemos entender cuando Jesús le dice a Luisa
que quiere hacer don a la humanidad, que quiere donar su voluntad divina. No es solo que quiere que la humanidad sea más obediente, sino que nos está dando aquello que es la fuente de la misma vida divina. Jesús decía en el Evangelio: aquel que beba del agua que yo le daré, ésta se convertirá en su interior en una fuente que brota para vida eterna. Una fuente de la cual brota y se desarrolla vida de tipo eterna, o sea, vida divina. Entonces, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Jesús le dice, sin más ni menos, a Luisa: dejé a mi iglesia pidiendo durante estos 2000 años esto: hágase la voluntad del Padre en la tierra como se hace en el cielo. Pero no expliqué el modo, porque no era el tiempo de que se cumpliera. Cuando Dios dijo en la creación: hágase la luz, es una voluntad imperante que hace en el instante lo que dice. Cuando en la obra de la redención, que comienza con otro fiat, fiates, hágase en latín, la obra de la redención comienza con el fiat de María, que se une al fiat de Dios. Y es esta aceptación de parte de María de un designio y decreto eterno. Sin embargo, el tercer fiat, Jesús le habla de que son 3 fiat: la creación, la redención y la santificación. El tercer fiat, Jesús lo expresa en el Padre Nuestro, pero lo expresa de un modo suplicante. Cuando Jesús dice el Padre Nuestro, no está dando una orden, no le está dando una orden a Dios Padre, sino que está haciendo una súplica. Siendo una súplica del Hijo de Dios, pues tiene respuesta. Gracias, Padre, porque tú siempre me escuchas. Pero el carácter de súplica implica que tiene un plazo de cumplimiento. Hágase tu voluntad en la tierra como se hace en el cielo. La súplica de Jesús, y que Él quiere que sea la súplica de toda la iglesia. Pues de lo que habla Jesús con Luisa es de que es en este tiempo preciso en el que Él quiere, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, quieren dar cumplimiento a esta súplica que encierra todas las demás súplicas de Jesús. Esta súplica encierra aquella otra sublime de: Padre, que todos sean uno, como tú y yo somos uno. Y si leímos lo del Papa Benedicto, esa unidad implica unidad de voluntad, que no es solo querer lo que Dios quiere, sino obrar con nuestra voluntad unida en la misma voluntad divina. En el cielo, pues, ¿cómo se hace la voluntad de Dios? No sé si me equivoco, pero quizá muy poquísimas veces lo pensamos. ¿Cómo se hace la voluntad de Dios en el cielo? Eso pedimos, pero ¿cómo se hace? Nuevamente, el Papa Benedicto nos puede ayudar. Nuevamente en su libro Jesús de Nazaret, volumen 1, nos dice: existe una voluntad de Dios con nosotros y para nosotros que debe convertirse en el criterio de nuestro querer y de nuestro ser. Ahí donde se cumple la voluntad de Dios, ahí está el cielo, porque la esencia del cielo es ser una sola cosa con la voluntad de Dios. En el cielo no solo se hace lo que la voluntad de Dios quiere,
Claro que sí, pero no solo eso, sino que se vive fundido en esa voluntad al grado que la vida de todos los bienaventurados en el cielo es la misma vida de Dios. O sea, la bienaventuranza eterna es ese fluir de la vida divina en todos aquellos que viven allí. De modo que en el cielo, claro, Jesús le explica a Luisa con mucho detalle cómo, obviamente en el cielo todos tienen su voluntad personal, porque la voluntad es parte intrínseca de nuestra esencia y Dios no está interesado ni en quitárnosla ni en abolirla, porque precisamente el tener voluntad es lo que más nos asemeja con el Creador y lo que nos habilita para amar. Bueno, pues en el cielo las voluntades de todos, por el grado de conocimiento de Dios, está perfectamente fundida en la voluntad de Dios, al grado que pasa esto que dice el Papa Benedicto: la esencia del cielo es ser una sola cosa con la voluntad de Dios. Ser una sola cosa con la voluntad de Dios. Jesús le dice esto a Luisa. Mi voluntad contiene todo mi ser, y quien en sí la posee, me posee a mí más que si tuviera mi continua presencia. Jesús habla de que el acto de más amor que puede haber entre creador y criatura es esta donación, no solo de acciones, no solo de momentos, no solo de palabras, de esfuerzos, de sacrificios, sino de voluntad. La criatura que le da a Dios su voluntad, y esto han intentado y lo han hecho muy bien todos los santos, pero la novedad que Jesús le plantea a Luisa es Dios diciéndole a la criatura: ten la mía. Dios diciendo a su criatura: ten mi voluntad, para que me dejes obrar a través de tus actos. Así que, claro, el vivir en la divina voluntad viene a llevarnos a vivir de un modo más profundo esa unión con la voluntad de Dios, de modo que no solo sea obediencia, no solo yo haciendo lo que Dios quiere, sino yo, criatura, permitiendo a la voluntad divina obrar en cada uno de mis actos, poniendo en mis actos tan insignificantes y miserables por mí, poner Él sus cualidades, las cualidades con las que obra su voluntad divina. Esto es un poco de lo que encierra esa petición: hágase tu voluntad en la tierra como se hace en el cielo. Al hablarles de esto, yo no les hablo de algo que yo viva, les hablo de algo que anhelo vivir, de algo que poco he comprendido en los escritos de Luisa, pero que es sublime. Más adelante creo que tengo otro momento, y entonces es donde quiero leer lo que San Aníbal dice de qué es este vivir en la divina voluntad. Porque, pues, o sea, yo sé que yo estoy consciente de que puedo equivocarme en el modo como yo interpreto los escritos de Luisa. Totalmente. Cualquiera puede hoy incluso tomar la Sagrada Escritura e interpretarla como le da la gana. Y pues ahí tenemos todas las sectas y todo lo que vemos hoy en día, de todos los errores. Por eso tenemos el magisterio de la Iglesia. Entonces, esta revelación privada
que Jesús nos hace a través de la sierva de Dios, como les digo, si bien no añade algo al depósito de la fe, sí implica y lleva comprensiones, explicitaciones del modo de obrar de la voluntad humana con la voluntad divina que no se habían pensado antes y que sin embargo no se oponen, pero que no se habían pensado. Entonces, por eso al intentar compartirles un poquito de esto, pues trato de tomar algo de lo que el Papa Benedicto ha dicho y que sabemos que tuvo acceso a estos volúmenes. De hecho, los volúmenes de Luisa estuvieron guardados en el Vaticano durante muchos años. Fueron accesibles solo hasta el momento de la beatificación de San Aníbal. Porque antes, después del periodo del Papa Pío X, pues vino Pío XI, y en ese periodo los místicos que había en su tiempo, Dios permitió que sufrieran un poco de persecución. Fue en ese periodo en el que el Padre Pío se le prohibió celebrar misa en público, confesar, y estuvo encerrado. Y pues suerte semejante le tocó a la sierva de Dios Luisa Picarreta, y sus escritos fueron tomados y llevados al Vaticano. Bueno, de esos escritos, pues fue todo el libro del cielo con los 36 volúmenes, perdón, no todos los volúmenes porque todavía no acababa de escribir, pero uno de los libros fue puesto entonces en el índice de los libros prohibidos. Sabemos que ese índice ya no existe, sin embargo, vale la pena tenerlo como referencia. Entonces, cuando intentan beatificar a San Aníbal, pues resulta el problema de que él había dado todo su esfuerzo por ayudar a dar a conocer los escritos de esa mujer, de quien uno de sus libros estaba en el índice de los libros prohibidos. Entonces, pues el cardenal Ratzinger se da la labor de investigar qué está pasando, porque están a punto de beatificarlo. Y lejos de parar la beatificación de San Aníbal, se procede con ella. Personalmente, por intervención del cardenal Ratzinger, esos escritos que estaban guardados se hacen públicos en aquel momento, y él le pide al obispo Ricardo Guízar de aquí de México, que tenía relación con todo esto, le pide que vaya a Corato a decirle al arzobispo de allí, de Trani, que comience la causa de beatificación de Luisa Picarreta. Solo para intentar despejar un poco del asunto de los libros prohibidos. En esa lista se caía no solo por contener algún error, sino por más cosas, por cosas que en su momento no podían ser comprendidas. Y para algunos ejemplos quiero poner, allí en ese índice estuvo también el diario de Santa Faustina. A su momento no fue comprendido, y solo cuando el Papa Juan Pablo II decide pues beatificarla y canonizarla, ese libro que estaba en el índice de los libros prohibidos viene a ser pues un libro tan conocido y con tanto provecho para la humanidad ahora. Allí también estuvo un libro de San Luis María Griñón de Montfort. ¿Y de quién otro padre? ¿Sería? De San Alberto Magno. Bueno, con esto lo que quiero decir es que allí llegó a haber libros que Dios permitió que estuvieran allí, no porque tuvieran algún error, sino porque no era el momento de que fueran conocidos, como es el caso de Santa Faustina, de San Alberto, aquel otro de San Luis María Griñón de Montfort. Bueno, pues de todos los libros de Luisa, ahí estuvo solo uno o dos, los cuales ahora ya tienen imprimatur, pues. Entonces, eso solo para dejar esa parte atrás. ¿Cómo andamos de tiempo? Ok. Mejor esto lo leemos al ratito. Entre las muchas cosas que Jesús habla con Luisa, le habla del modo como el hombre fue creado y el propósito para el que fue creado. Quizá de esto sería bueno hablar
un poco más adelante. Pero en principio podemos decir, ¿cómo era la vida del hombre antes del pecado original? No hay mucho conocimiento de ello. En el Concilio de Trento, que ustedes saben, fue la respuesta de la Iglesia Católica ante la reforma de Lutero, este concilio que duró varios años, se hizo pues una profundización y revisión de todas las doctrinas de la Iglesia Católica y una defensa de la tradición. Bueno, pues al revisar todos los temas de la fe, los padres del concilio analizaron también el punto del estado original de Adán. Y pues podían enumerar algunos de los dones sobrenaturales o preternaturales que Adán poseía, como la ciencia infusa, la inmortalidad, porque la muerte es consecuencia del pecado, entre otros más. Pero en algún punto uno de los padres conciliares dice esto: admitámoslo, no sabemos en qué consistía el estado original. Sabemos algunas de las cualidades que tenía Adán antes, pero no sabemos en qué consistía el estado original. Pues eso que no se sabía, de eso Jesús le habla mucho a Luisa Picarreta. ¿Cómo vivía el hombre antes de romper la voluntad humana con la voluntad divina? Jesús habla maravillas, hay trozos bellísimos sobre la belleza de la relación del hombre con Dios cuando no había la ruptura. Ruptura que solo la encarnación de un Dios era capaz de reparar. Jesús le explica muchísimo sobre por qué era necesario que fuera la misma persona divina quien reparara ese daño. Entre las muchas cosas que Jesús le explica a Luisa es que el hombre fue creado con su naturaleza humana, y que incluye la voluntad humana, pero al darle el aliento divino, Dios infundió en él también su propia voluntad divina y su vida divina. De modo que el hombre, siendo a imagen de Dios, pudiera obrar en semejanza con Dios, que no es solo tratar de imitar externamente como Dios hace, sino obrar con los mismos modos divinos con los que Dios obra. El catecismo nos dice cuando nos preguntamos ¿a qué vino Jesús a la tierra? Pues la respuesta ordinaria, rápida, es a salvarnos. Y de hecho, vino a salvarnos. Pero no se detiene allí el proyecto divino. Y para esto recurro al catecismo. ¿A qué vino Jesús a la tierra? El catecismo nos dice, en el número 460, el Verbo se encarnó para hacernos partícipes de la naturaleza divina. ¿Y qué es la naturaleza divina? De eso Jesús habla muchísimo con Luisa. Nosotros humanamente, por medio de la filosofía, pues podemos determinar cómo ciertas cualidades de la naturaleza divina. Pero es muy interesante cuando alguien de la naturaleza divina, como es Jesús, habla de esto con una criatura. Claro, todos sabemos desde el principio que Jesús es Dios, pero el modo como, por así decirlo humanamente, funciona esa naturaleza divina, y como Jesús se lo explica a Luisa, es una maravilla. Continúa este número del catecismo citando a San Irineo, donde dice:
Porque tal es la razón por la que el Verbo se hizo hombre, y el Hijo de Dios, Hijo del hombre, para que el hombre, al entrar en comunión con el Verbo, y al recibir así la filiación divina, se convirtiera en Hijo de Dios. Este don de vivir en la divina voluntad, el único modo de que la criatura pueda vivirlo, y Jesús lo explica sobreabundantemente a Luisa, es en comunión con el Verbo encarnado. Porque el Hijo de Dios, con su voluntad eterna y divina, al unirla de modo indisoluble, en unión hipostática, con la voluntad humana de su naturaleza humana, nos da acceso, por medio de su humanidad, a esa voluntad divina. De no ser por ese vínculo, por ese camino que es Jesús, pues el hombre no tiene nada, es más, ni siquiera para obedecer la voluntad divina, no se diga para unir la voluntad humana con la divina. San Atanasio es un poco más a rajatabla y él lo dice así: porque el Hijo de Dios se hizo hombre para hacernos Dios. Y sabemos que no es yo erigirme como otro Dios, sino es ese grado de unión de las criaturas como cuerpo místico de esa cabeza que es divina, humana y divina. Y por medio de la unión de los miembros con esa cabeza es que la naturaleza divina pasa a los miembros. Santo Tomás, pues, de Aquino, al fin de esta cita del Catecismo, nos dice: el Hijo unigénito de Dios, queriendo hacernos participantes de su divinidad, asumió nuestra naturaleza para que, habiéndose hecho hombre, hiciera dioses a los hombres. Más adelante, el Padre José Luis nos va a hablar de las disposiciones necesarias para vivir este don. Yo solo quiero adelantar que incluye una completa conciencia de la nada personal. O sea, yo no soy Dios, yo no me hago Dios. Lo único que puedo hacer es dar mi fiat y permitir que Dios me comparta lo que Él en su infinita bondad quiere compartir. ¿Y qué quiere compartir un Dios que es amor? Todo lo que Él es. Todo lo que Él es, en la medida posible a las criaturas y desde luego por el medio de la persona encarnada de Cristo. Volviendo a la cuestión de Adán y Eva, el Catecismo nos dice en el 375, Adán y Eva fueron constituidos en un estado de santidad y de justicia original. Esta gracia de la santidad original era una participación de la vida divina. Eso es lo que sabemos por magisterio. Adán poseía y vivía una participación de la vida divina. Pero ¿qué encerraba esa participación? ¿Cómo se desarrollaba? Los efectos que producía en él, en la creación y en su relación con Dios, pues no lo sabemos. A menos de que Jesús lo diga. Y eso ha hecho por medio de los escritos de la sierva de Dios, Luisa Picarreta. Y Jesús habla de por qué habla de esto. ¿Por qué habla del estado original del hombre? Porque quiere llevar al hombre al estado original. En el Catecismo, ya que no lo puedo abrir en la computadora, nos habla de que la restauración que Dios quiere hacer del mundo y de la humanidad simplemente lleva a recuperar el estado de origen. Y esto nos lo había dicho ya San Irineo, es el número 1047 del Catecismo, donde dice: el universo visible
también está destinado a ser transformado, restaurado a su primitivo estado. Jesús habla con Luisa, aunque se enfoca muy poco en el aspecto externo de esta restauración, sin embargo, en algunas pocas páginas también habla de las implicaciones externas de esa restauración. Sabemos que San Pablo dijo que la creación gime en el presente con dolores de parto, anhelando la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. San Pablo dice que gemimos en nuestro cuerpo anhelando la plena condición de hijos. Y esa plena condición es eso que Jesús le dice a Luisa y de lo cual el Papa Benedicto leímos. Esa unión de la voluntad humana a través de la voluntad filial de Cristo con la voluntad divina, lo que da al hombre un acceso más pleno al vivir de Dios. Por último, sé que me he extendido un poco, pero en esta cuestión de cómo era en el principio, una de las fórmulas más comunes de adoración que hacemos hacia Dios, fórmula, es gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio. Pero nadie se detiene a pensar nunca cómo era en el principio. Y sin embargo es así como el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo desean recibir gloria ahora y siempre. En el Evangelio vemos que Jesús toma también como referencia el principio cuando se le plantea la cuestión del divorcio. Y él dice, Moisés permitió el libelo de divorcio por la maldad de sus corazones, pero en el principio no era así. Esto, de algún modo, muestra esa intención divina de restaurar las cosas a como era en el principio. Habiendo leído que el propósito de la encarnación del Hijo de Dios es no solo salvar al hombre, porque salvarlo es, te caíste, te levanto. En el propósito, aunque Dios ya preveía la caída, sin embargo, no era parte de su deseo. No es que Dios deseara que el hombre cayera para después levantarlo. Aunque preveía que iba a caer, dijo, muy bien, lo vamos a levantar. Pero el punto es, ¿qué propósito tenía si el hombre no hubiera caído? De eso habla Jesús con Luisa. Porque ese propósito, en la mente divina, no ha quedado atrás. Se ha debido posponer por la lentitud del hombre y Dios ha llevado una sabia y divina pedagogía. Pero el punto es que quiere llegar a ese punto. Entonces, ahora sí, para terminar, no quiero dejar pasar esta lectura del libro del cielo. El 24 de enero de 1923. Dice Jesús, mi voluntad en el cielo contenía al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Una era la voluntad de las tres divinas personas, mientras eran distintas entre ellas, pero la voluntad era una. Y esta, siendo la única que obraba en nosotros, formaba toda nuestra felicidad, nuestra igualdad de amor, de potencia, de belleza. Si en vez de una voluntad fueran tres voluntades, no podríamos ser felices, mucho menos volver felices a los demás. Habríamos sido desiguales en la potencia, en la sabiduría, en la santidad, etc. Así que nuestra única voluntad obrante en nosotros es todo nuestro bien, del cual brotan tantos mares de felicidad que ninguno puede penetrar hasta el fondo. Quienes no lo saben,
Luisa estudió solamente el primer año de educación básica. Ella obviamente no tenía ni lo más mínimo de conocimiento, ni de filosofía, ni de teología, y sin embargo ha escrito cosas que simplemente no están al alcance de la habilidad humana. Y por último, habiendo dicho que el propósito divino es hacer al hombre partícipe de la vida divina, ¿qué podemos decir de qué es la vida divina? Sabemos que es la vida que Dios vive y que por naturaleza es eterna. Pero ¿cómo es? ¿Cómo funciona? Entre lo mucho que Jesús le dice a Luisa, quiero leer solo este trozo, que es del 17 de septiembre de 1933. Y dice Jesús: así como la vida humana tiene su vida, sus miembros distintos, sus cualidades, así nuestro Ser Supremo tiene sus cualidades purísimas, no materiales, porque en nosotros, en la Trinidad, no existe materia que forme nuestra vida. Así que unidas juntas, santidad, potencia, amor, luz, bondad, sabiduría, omnividencia de todo, inmensidad, etc., forman nuestra vida divina. O sea, los atributos divinos, que están todos unidos en la misma sustancia divina, forman la vida divina. Y dice Jesús: pero ¿quién constituye el movimiento? ¿Quién regula? ¿Quién desarrolla con un movimiento incesante y eterno todas nuestras cualidades divinas? Nuestra voluntad. Ella es el motor, la dirigente que da a cada una de nuestras cualidades la vida obrante. Así que si no fuese por nuestra voluntad, nuestra potencia estaría sin ejercicio, nuestro amor sin amar, y así de todo lo demás, lo cual no es posible. Sabemos que los atributos de Dios no están sujetos a estar en stand-by, están siempre en acto. Pero el acto de todos esos atributos es precisamente la voluntad divina obrante en todos ellos. Y esta voluntad divina obrante en ellos es la vida divina. Así que el modo como Dios quiere, y como en el cielo ya sucede, que las criaturas toman parte de la vida divina, es a través de la unión de la voluntad humana con la divina. Y bueno, por ahora dejémoslo así. Y si tienen preguntas, ahí viene el Padre para que las conteste.